Bien, muy interesante el resumen de Elías y es increíble cómo pasa el tiempo, cómo se nos va el tiempo. Y quiero tocar un tema que también es interesante que abordemos cuando hablamos de estos aspectos, ¿verdad? De la discriminación por sobre todas las cosas. Yo al comienzo del programa estaba contando la historia mía con el tema de asociarme al club, ¿verdad? Y cómo me sentí discriminado. Yo la verdad que pienso que imagínese usted si yo fuese homosexual, si fuese gay, no solamente no tendría derecho tampoco a eso, ¿verdad? Sino también a proyectar a proyectar la vida de uno, ¿verdad? De planificar, de tener su propia casa, de acceder a un montón de derechos que una persona que está dentro de de las condiciones que se tipifican en la ley tienen acceso, ¿verdad? Entonces, quiero saber la opinión de Simón y también de Rodrigo, que sé que tiene algo al respecto, ¿verdad? ¿Cuál es el costo, cuál es la implicancia económica de la discriminación en nuestra sociedad? Sí, esa experiencia que vos tuviste, que en primera persona puede ver lo desagradable que es que alguien, un extraño o una institución extraña, le desconozca, le ningunee a tus afectos, le ningunee directamente a tu familia. Te dice así directamente lo que hizo hoy Riera al anunciar esto, decir, y el texto de esa resolución es espantoso en ese aspecto, en el que le excluye al 67% de las familias de Paraguay, ¿verdad? Porque ese es el número, 67% de las familias en Paraguay no están conformadas de la manera tradicional, mamá, papá, hijo y perrito, ¿verdad? Y es altísimo. Y claro, es más de la mitad. Y siempre fue así. No, los gatitos ni olvídate, esa es cosa de puta. Siempre fue así. Eso es una reflexión que nadie hace. Esa familia tradicional, si vamos a ver la familia tradicional paraguaya, acá es una mamá con hijos. Esa es la familia tradicional paraguaya. O la abuela. Yo soy abuela member. Esa es la familia tradicional. Entonces, en términos concretos, esas decisiones que parecen, hasta a veces, estas discusiones que parecen filosóficas, ¿verdad? Que parecen sobre, el gay nace o se hace, ¿a vos qué te importa? Es un ciudadano que merece tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano en Paraguay. A nadie se le pregunta, ¿vos por qué tenés tu pelo rizado? Vamos a investigarte un poco a ver por qué vos tenés tu pelo rizado, por qué vos sos zurdo. ¿Verdad? O sea, son características innatas de una persona. Eso es muy importante reforzar. La orientación sexual de una persona no se cambia, no se elige en ningún momento y por supuesto que no se puede enseñar. O sea, si se pudiese enseñar, yo todavía me fui, no voy a decir mi edad porque Elías me deja muy en evidencia, yo todavía me fui a la escuela en la época de Stroessner. Yo hice casi toda la primaria en la época de Stroessner y en la época de Stroessner, para la gente que no se acuerda, yo vengo de una escuela rural. Mi familia es guaraní parlante, mi primera lengua fue guaraní y ahora yo me olvidé. O sea, porque durante 6 años, sistemáticamente a mí se me castigó arrodillándome encima del maíz para que no hable guaraní. Guarango. Porque era un guarango. Tal es el grado de trauma que tengo con eso que me cuesta muchísimo trabajo, inclusive expresarme con mi propia familia. ¿Verdad? Esa clase de decisiones políticas tienen impacto en la vida cotidiana de la gente. Esos son debates que parecen filosóficos. Las lenguas oficiales es lo mismo con el matrimonio. El matrimonio es una institución que está creada en nuestro sistema legal para garantizarte derechos. Vos citaste algunos, ¿verdad? Hay 37 derechos que una pareja en este país, por más que no esté casada, con tener suficientes años de convivencia, adquiere exactamente los mismos derechos gracias a nuestra reforma del Código Civil, que es bastante avant-garde en eso, avanzada en eso, ¿verdad? De los 90, pero ya reconoce derechos que ahora recién empiezan a aparecer en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho de convivencia. Una pareja que vive más de 5 años es automáticamente tiene todos los mismos derechos y garantías que una pareja que se fue al registro civil, se fue a la iglesia y se casó, ¿verdad? Esa cantidad de derechos que el Estado paraguayo no le da a otras conformaciones familiares se hace más aguda nomás en parejas del mismo sexo. Pero fíjate que hay otras conformaciones familiares que son mucho más numerosas que las parejas del mismo sexo. Nosotros somos una minoría, siempre vamos a ser una minoría, ¿verdad? Desde el momento en el que no se puede cambiar la orientación sexual y no una infección que se puede transmitir, ¿verdad? Como una gente hace pensar, no una enfermedad que se puede, no es que así, son todos gays ustedes, ¿verdad? No, eso no funciona así, porque hay mucha de esa fantasía. Entonces es importante recalcar, nosotros somos una minoría, siempre vamos a ser una minoría. Ahora, ¿quiénes no van a ser una minoría? Nunca, o sea, empiezan a no ser una minoría. Las familias que no son nucleares en ese sentido.
ahora ellos son una minoría. O sea, esa familia, mamá, papá, hijo, es una minoría. La mayoría la mayoría de las familias paraguayas en este momento no está protegida bajo el régimen legal de nuestro país. Y eso es algo que se está negando muy cruelmente a debatir detrás del cuco de se va a aprobar el matrimonio gay, se va a enseñar en las escuelas que está bien ser gay y todo el mundo va a ser gay y la raza humana se va a extinguir. Ese es el escalonamiento de pensamiento que surge en este debate. Y se dan cuenta que la base es esa. La orientación sexual se elige. Yo le puedo enseñar a alguien a ser gay. Si yo le enseño a alguien a ser gay, todo el mundo va a ser gay y nadie va a tener hijos y chao, ¿verdad? La famosa fantasía de la isla. Triste, y eso no existe, ¿verdad? Yo en la audiencia pública llegué a escuchar inclusive argumentos, esto reforzando lo que dije en mi stand-up, que supuestamente es una teoría surgida por Rockefeller para frenar la demografía mundial. Sí. ¿De dónde es lo que sale esto? Sí. Eso es muy curioso, o sea, es interesante mirar antropológicamente ese fenómeno, de quiénes son y cómo es que estos mitos son prevalentes en la historia. A lo largo del siglo XX hay muchísimos momentos documentados en los que esa misma teoría, con diferentes nombres, surgía para descalificar a grupos políticos, principalmente de izquierda, ¿verdad? Casi siempre la fantasía en las democracias liberales era que el marxismo iba a imponer una visión unificada del mundo, ¿verdad? Y que había grandes potentados financiando esa agenda. Y después, a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial principalmente, eso tomó como un nuevo cariz cuando alguna gente, sí muy poderosa, empezó a meter plata detrás de promocionar esas ideas. Todo ese origen de la conspiración marxista, del lobby gay y no sé qué, surge básicamente al mismo tiempo de que el partido nazi en Alemania, ¿verdad? El mito que crean ellos de que los judíos controlan la sociedad desde la sombra es el que es prevalente hasta ahora. Si vos te vas a ir rascar un poquitito más, te dicen, no. Lo que pasa es que Simón se llama Simón, obvio que es sionista y está pagado por la Embajada de Israel. ¿Verdad? O sea, surgen esas cuestiones así en el cotidiano, a mí me insultan con eso, porque es una manera prevalente de discriminar a grupos minoritarios. Y para crear cohesión, se crea la figura de un otro a que atacar. En algún momento fueron los comunistas, después fueron los judíos, después fueron en la era después de la Guerra Mundial, volvieron a ser los comunistas, ¿verdad? Y ahora son las feministas radicales y los gays. O sea, nosotros somos la nueva moda. ¿Puedo contar algo? Sí. La vez pasada vi un video que era muy interesante, por sobre todo. Era una exfuncionaria de una de estas organizaciones muy grandes. Decía que era una conspiración de las empresas asociadas con los médicos para promover la venta de los medicamentos, hormonas y todo ese tipo de cosas. Sí. Y no cuadra, se me hace que no cuadra la cuestión de una conspiración corporativa con la izquierda. Más allá del debate ideológico que a mí particularmente no me gusta entrar demasiado. A mí me gusta más tocar datos concretos. Y a lo que Carlos comentó sobre el costo económico de la discriminación. En realidad, acá en Paraguay no tenemos mucho, en realidad en el mundo, sobre el costo económico de la discriminación. El Banco Mundial sí. editó una nueva escala para medir el costo económico, ¿verdad? Y te puede medir que en la medida en la que vos, de hecho, te califica así, ¿verdad? La escala, el costo de la homofobia le llaman, ¿verdad? Sí, y hacen un análisis de los países. Sobre eso quería. Hicieron un estudio en un caso de la India. De la India 2014. Y ellos estimaron que el costo de la discriminación es algo así como 1,7% del PIB. Del PIB nacional. En el peor. Serían algo así como 30.000 millones de dólares. Y nuestro PIB es algo así como 24.000 millones de guaraníes. Ese es el costo económico de la discriminación. Luego viene el costo que implica. Porque hay que aclarar una cosa. La discriminación implica exclusión social. En exclusión social tenemos la pérdida del trabajo, tenemos el rechazo familiar, tenemos el acoso escolar. Sí. Y eso también tiene sus incidencias en el resultado individual de cada persona. Claro. Uno tiene menor educación, uno tiene menor productividad, menos ahorro, menor salud, menos esperanza de vida, obviamente, y menos fuerza laboral. Ahí, justito sobre eso, para puntualizarte nomás y hacerte carne tu ejemplo. Una persona trans en el Cono Sur, la expectativa de vida que tiene es de 35 años. Sí. Una persona trans tiene 35 años de expectativa de vida en nuestro sistema. Altísimo. ¿Cómo? Índice de depresión también altísimo. No, claro, o sea, vos cualquier tasa que vos tomes de morbilidad en salud mental y en bienestar, cualquiera de ellos, los indicadores en las poblaciones LGBT se desploman al piso. Somos las que tenemos mayor cantidad. Y a mí no me gusta mucho hablar de eso porque la gente suele tergiversar y dice, no, eso porque son todos unos trastornados. Por supuesto que están todos enfermos, ¿verdad?
Y en realidad no, la sociedad es la que está trastornada y le hace enfermar a su propia gente por un prejuicio estúpido, un prejuicio absurdo, ¿verdad? Es absurdo hasta ahora y es súper cruel cuando los números te dicen la verdad, ¿verdad? Intentar negar que la discriminación de verdad le está matando a la gente y él está privando principalmente a la sociedad de una persona, un individuo que puede ser muy valioso, que puede contribuir con toda la fuerza de su existencia a ella, ¿verdad? Y esa es la parte más cruel, que vos cuando le desnudas le vas preguntando, bueno, ¿cuál es lo que es tu problema con los gays? La mayoría no te sabe responder. Te sale nomás con, no, ustedes quieren imponer su estilo de vida. ¿Y cómo es lo que es exactamente en tu cabeza que alguien va a imponer ser gay? Que ahora vamos a pasar examen de sexo anal todos los días. Ustedes todos tienen que tener... Es ridículo, no tiene ningún asidero racional. Por eso decía yo que el análisis para mí tiene que ser antropológico, para ver cómo ciertos mitos vuelven a aparecer con diferentes rostros, pero la mecánica social es la misma. Hay siempre un grupo de poder o varios grupos de poder que se aglutinan detrás de una causa y buscan un chivo expiatorio para avanzar su agenda. Acá la agenda es clarísima. Quieren controlar el cuerpo de las mujeres. Les molesta muchísimo que las mujeres sean libres. Les molesta muchísimo y les pone en crisis que las mujeres ocupan el mismo espacio público que los hombres, ¿verdad? Todo se desprende de ahí. Para mí viene de ahí. Y claro, no puedes decir eso. Porque ¿cómo vas a sostener un punto así? Es demasiado impopular. Entonces eso voy a agarrar. Voy a agarrar de las travestis, que son las que menos son subrepresentadas. Estamos hablando de ideología de género y identidad de género y no hay una trans aquí que pueda hablar en primera persona de eso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se agarran ahí, de nosotros, de los parias, los putos, de las lesbianas, vamos a asustarle a la gente para que no distraer de esto. El fondo es, nosotros queremos seguir abusando de las niñas para que sigan teniendo hijos a los 12, porque de verdad estamos a favor de la pedofilia, es eso. Pero el relato es otro, no podemos decir eso. Entonces, otra línea de relato. No quería cerrar, no quería terminar esta intervención sin hablar de ciertos mitos, como por ejemplo la incidencia social que puede tener el matrimonio eventualmente. Algunos dicen que va a desalentar el matrimonio heterosexual, otros dicen que va a aumentar el aborto, otros dicen que va a disminuir la procreación. Sí. Y existen estudios empíricos, no lo digo yo, uno puede buscarlo, no es ningún secreto, que ninguna de esas acciones tienen incidencia en la baja del matrimonio heterosexual. Lo del divorcio también había. Argentina te dice porque es nuevo, pero Ámsterdam y los Países Bajos tienen reconocida la unión civil desde los 70s, ¿verdad? Y el matrimonio es más nuevo, pero la conformación familiar de parejas del mismo sexo tiene 40 años. Ellos tienen estudios generacionales, ya sobre los hijos de los matrimonios del mismo sexo, y no hay ninguna diferencia. O sea, no sé por qué el mito siempre está conectado al nacionalismo casi siempre, o el aislamiento nacionalista con un mito de fundación al respecto, ¿verdad? Entonces dicen, no, el matrimonio, la lógica es la siguiente de vuelta, el matrimonio gay se aprueba, todos los gays se van a casar, primer mito, ¿verdad? No todos los gays nos vamos a casar. Segundo mito, ¿verdad? Como todas las criaturas van a ver que el matrimonio gay existe y que es normal ser gay. La criatura gay quiere. Entonces todas las criaturas van a estar confundidas, se van a convertir todos en gay y nadie más va a tener hijos y nadie se va a casar y al final se va a extinguir la raza humana. Ninguno de esos, la lógica no aguanta análisis. Hay otro mito también, lo que tiene que ver con la estabilidad de la pareja homosexual. También. También es un mito y está demostrado que no hay diferencia significativa entre la estabilidad de una pareja homosexual y una heterosexual en los estados en los que está permitido el matrimonio homosexual. Ahora, en los estados donde no está permitido el matrimonio es homosexual, otra cosa. Ahí claro, porque obviamente tiene que vivir más en la clandestinidad. Exacto, y no puedes, lo que decías vos al principio, no podés planificar tu vida. El matrimonio no aparece en tu proyecto de vida. O sea, no aparece en tu proyecto de vida tener una pareja a largo plazo. Acá hay un caso muy desgarrador, que la gente a lo mejor ya se olvidó porque es muy viejo. Un arquitecto muy famoso, asunceno, que es Genaro Pindú, él tuvo una relación de años con su pareja y con su pareja construyeron su imperio de arquitectura, ¿verdad? Eran dos genios. Él murió muy joven y todo estaba a su nombre. Su pareja sobreviviente fue completamente expulsado por la familia. Porque claro, apareció de la nada la familia homofóbica que le había expulsado a Genaro cuando era desde chiquitito. Y apareció, no, nosotros somos los herederos. La ley le dio la razón y le dejaron en la calle.
al tipo que construyó eso que ellos estaban robando. Literalmente murió en la pobreza más extrema, ¿verdad? Y el caso fue uno de los primeros que llegó de Paraguay demandado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por una formalidad perdió. Porque aquí no se agotaron las instancias. Hubo una instancia que tenían que tomar y que no se pudo tomar. No se pudo resolver antes de llegar a Washington. Y él murió en el proceso. O sea, esos son los tipos de efectos que tienen esta clase de cuestiones. El matrimonio sirve para eso, no para convertir niños en gays. No, nadie tiene esa agenda. Un caso súper emblemático que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Lo que a mí me queda clarísimo es que si hay algo que realmente no tiene límites, es el imaginario colectivo, ¿verdad? Sí. Cómo se construye, no sé si el género de la construcción social, pero el imaginario colectivo se construye con una cantidad de Diferentes elefantes matices. y que con qué facilidad Uno puede manipular. Se manipula eso, ¿verdad? Tenemos que ir, disculpa, Elías, tenemos que ir cerrando. ¿Se va ya el porque programa? Ya nos pasamos, de hecho, de la hora unos No va a minutos. ser. Yo le quería preguntar es si existe en increíble. realidad lobby gay. Existe, ¿no? El lobby gay de Claro vuelta que es sí, una falacia claro que se usa existe, para... Claro que sí, existe el lobby gay, existe el lobby de la IRP, existe Claro. el lobby El lobby industrial, El lobby existe católico, el lobby Pues yo lobby creo que acá el evangélico. todo, esos sectores Claro que que ustedes le existe. acusan de hacer lobby. Sí, el lobby gay acá en Paraguay no existe. Yo soy supuestamente el representante del lobby gay, ¿verdad? Que soy pagado por Rockefeller y tengo una maleta de plata que se me da por promover O sea, perversión. ¿qué es lo que es un Eso lobbyista te hace en eco de acá, esencia? carnal. ¿Viste? Claro. Sí, porque... Por eso es mi amigo. Vamos a ir cerrando, no sé, unas palabras para cerrar, Rodrigo. 30 segundos. Y con respecto a esto, hoy yo creo que este movimiento de la ideología de género quizás no va a tener el éxito, que estamos en una época electoral y obviamente se van a broquelar por lo que sea más conveniente electoralmente. Sí. Sin embargo, yo soy un convencido de que los cambios sociales no se pueden detener. No. Y el último escalón para instalar y reivindicar los derechos siempre está en el Congreso y en las leyes aprobadas. Y yo entiendo, así como hemos evolucionado hasta hoy, que estamos en ese último estadio y no va a ser mañana ni pasado, quizá en el próximo periodo, pero esto va a pasar. Sí. Va a pasar y no se va a poder evitar. No. Vamos a poder taparnos la cabeza con la sábana, pero eso es solamente no querer ver nomás la realidad. Evoluciona, crecen nuevos jóvenes, tienen nuevas experiencias y nosotros no le podemos seguir ocultando lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Se van Bien. a dar cuenta cuando la ola le caiga encima. O sea. Carmen López. Sí, más que nada instar a los padres de familia a indagar un poquitito más de qué se trata lo que lo que le enseñan a nuestros hijos en el colegio. Es importante que nuestros hijos tengan formación en derechos, tengan formación en educación sexual, porque de eso va a depender su vida más adelante. Si ellos no tienen las herramientas suficientes con que luchar, van a ser siempre marginados y van a ser siempre víctimas. Entonces es muy importante que los chicos de hoy, estén informados, asimismo como avanza el mundo, que ellos también avancen a la par. Elías, 30 segundos, Elías. Respeto, tolerancia, diversidad y Estado laico. Nada más. Eso es lo que quiero para el futuro de mi familia. Yo soy blanquito, yo soy heterosexual, estoy tranquilo. Yo así también quiero que la gente que no es como yo viva tranquila en mi mismo país. Muchas gracias. Simón. Ario, De vuelta, nadie le va a convertir en gay a las criaturas. Ahora, dejen de ponerse histéricos por eso. Hay otros cucos que son, me parecen a mí más importantes y mucho más preocupantes en la sociedad. Hay sí otros riesgos para los niños y para las niñas en este momento. Las estadísticas hablan claramente. Nosotros tenemos que como sociedad protegerles a ellos y ellas del entorno abusivo que hemos creado como adultos. ¿Verdad? Los adultos responsables de la crianza de los niños y niñas, ya sea en su casa como padres o madres, o como educadores, docentes o influenciadores de esa niñez y adolescencia, háganse responsables, por favor, de sus propios prejuicios, infórmense, deconstruyanlos y como dijeron hace rato, el mundo que ustedes vivieron ya no existe y el mundo para el que le tienen que preparar a ellos, ustedes no tienen capacidad de imaginarse. Entonces, denle las mejores herramientas para que puedan enfrentar ese mundo de la mejor manera posible. Y por sobre todas las cosas, entender, acá recorrimos muchos aspectos, recorrimos aspectos económicos, recorrimos aspectos que tienen que ver con cuestiones sociales,
pero lo más importante es hablar de la igualdad y hablar de la justicia, ¿verdad? Y nosotros debemos ser todos iguales, y ser iguales no significa que tengamos que pensar de la misma manera. O sea, la libertad justamente es yo tengo que tener la capacidad de ser diferente al resto de las personas y tenemos que respetarnos y concebir que todos deberíamos de poder elegir la persona con quien pasar el resto de nuestra vida y planificar una vida. Tenemos el derecho de poder planificar, deberíamos de poder tener el derecho de planificarlo. Como les dije, vamos a ir cerrando acá y más adelante vamos a invitarle a la señora Olga Ferreira también y a otras personas para ver también la otra cara de la moneda y no quedarnos solamente en este punto. Pero creo que fue súper satisfactorio, así que los esperamos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Quinto Elemento en Facebook, y para la gente que se ha perdido también el capítulo vamos a tenerlo ahí en las redes. Les invitamos a seguirnos el próximo martes a las 21 horas de nuevo. Muchísimas gracias por su sintonía. Oh, set me up now, baby. I got a story to tell.